Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se pudieron conectar todos? ¿Estamos todos presentes? Bueno, hoy vamos a tener que cambiar un poquito la actividad que teníamos pensada, pero lo primero que quiero hacer referencia es a la conmemoración del 11 de junio del otro día. Ya me enteré que estuvo excelente, un excelente día de conmemoración. Como ustedes saben, estuve presente, aunque no físicamente. Ya saben que por un tema familiar, el casamiento de mi hija, no pude estar, pero hagan de cuenta que siempre los acompaño y estamos ahí. El día de hoy está frío, entiendo que no haya venido, no hay ningún problema. Y como ustedes saben, hoy teníamos planificado una actividad que tiene que ver obviamente con la enfermedad de Parkinson, y se trataba de algunos juegos. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson, como es multifactorial, también el tratamiento tiene que abarcar varios aspectos. O sea, todos sabemos que parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y fundamental, es la parte farmacológica. Otro aspecto, sin duda, la parte de higiene, nutrición, sueño. Y el otro aspecto, la parte ejercicios. Cuando hablamos de ejercicio y actividad, tenemos que acostumbrarnos a saber que la actividad, cuando se refiere a nuestra persona, no solo es actividad física, actividad de fuerza, actividad de movimiento, sino que el juego a que nos estábamos refiriendo hoy tiene que ver con la parte intelectual, ¿verdad? Como ustedes saben, en la enfermedad de Parkinson, la parte cognitiva, la parte afectivo-emocional forma parte de la enfermedad, no es un tema nuevo, ustedes ya lo saben. Pero los juegos, por más sencillos que sean, juego de mesa, cualquier tipo de juego, ayuda a que en nuestro cerebro, vamos a hablar sencillo para así nos entendemos, se activen ciertas redes y circuitos neuronales que tienen que ver con la concentración, áreas de asociación, memoria y sobre todo áreas de asociación. Por ejemplo, al jugar con palabras, nosotros hacemos asociaciones que ayudan mucho a ejercitar nuestro cerebro, y es por eso que íbamos a tener un poco esta actividad hoy. Pero si ustedes están de acuerdo, la dejamos pendiente para el último sábado de julio. Sí, ya teníamos todo planificado y lo vamos a mantener así. Doctora, una pregunta, ¿cómo ser el tema de las palabras cruzadas? ¿Aporta algo para la enfermedad de Parkinson? Bueno, ¿es un buen ejercicio o no? Es muy buen ejercicio, sobre todo para el área de asociación lingüística. Todo sirve y bienvenido. Más que para la sopa de letras, hoy teníamos planificado hacer algo así como el ahorcado, pero bueno, dar tips, y la parte lingüística es un área que hay que incentivar mucho, igual que la lectura, porque ayuda a la concentración y a la memoria. Así que sin duda que todas esas cosas ayudan y sirven. Los juegos con números que ayudan o para el cálculo o para la concentración, por más sencillo que sea el juego, hace que nosotros tengamos que tener cierto nivel de atención y concentración que ayuda a mantener muy ágil nuestra memoria, ¿verdad? Nuestra memoria y nuestra atención, que todos sabemos que por determinados medicamentos o por la enfermedad mismo, la atención va disminuyendo, al igual que la concentración y la memoria. Importante. No sé si tenemos margen para alguna pregunta. En este panel, sí. Bueno, vamos con preguntas. La persona que hace las preguntas no aparece. Pero no importa, pero no importa. ¿Ellos pueden ir haciendo alguna pregunta? ¿Por Zoom pueden hacer alguna pregunta? No.
No, dijimos que hoy no iban a hacer preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir entonces a algún tema en especial que quieran referirse. Sobre los movimientos. Sobre el movimiento paranormal. Bueno, acá estábamos conversando. Esenciales. Ahí está. Temblor esencial. Temblor esencial. Bueno, acá estaban proponiendo alguna idea, me imagino que sobre la relación entre enfermedad de Parkinson y otras enfermedades con temblor, como es por ejemplo el temblor esencial. La relación temblor esencial, enfermedad de Parkinson, usando una imagen muy gráfica, que es la misma que usaba el profesor Chousa, son como las vías de tren, van siempre paralelas y es muy difícil que se junten. Si bien todos conocemos casos, o tenemos casos sobre todo familiares, donde a temprana edad uno de los integrantes puede empezar con un temblor y a medida que pasan los años en la edad adulta, digamos en la vejez, aparecen signos de Parkinson, pero siempre se mantiene como predominante el temblor. O sea que realmente podemos decir que si bien tienen algún punto en contacto, como sería el movimiento normal, no son genéticamente similares. Y es muy, muy, muy excepcional que un paciente que ha tenido temblor esencial o que tiene temblor esencial desarrolle una clásica enfermedad de Parkinson. Normalmente son dos enfermedades diferentes, con invalidez diferente, con una genética distinta, con un tratamiento y una evolución distinta. Las personas con temblor esencial, que ustedes saben que normalmente el temblor esencial se inicia en la parte cefálica, y ustedes saben que lo clásico del temblor esencial es que sea en sentido negativo, diciendo no es una enfermedad de Parkinson. Ese es uno de los movimientos más clásicos. Claro, cuando una persona hacemos diagnóstico de temblor esencial, el temblor a nivel de la cabeza, a nivel cefálico, siempre dice que no es un Parkinson. A diferencia de lo que vemos en la enfermedad de Parkinson, en que el temblor cefálico normalmente dice sí. Nos complica cuando el temblor es rotatorio, que ya ahí hay que valerse de otras cosas del examen físico para aclarar el diagnóstico. Pero es muy clásico que el temblor empiece por un temblor cefálico en negación. Cuando el temblor es a nivel de la voz, hay poca diferencia, salvo que en la enfermedad de Parkinson se asocia a una hipofonía más frecuentemente de lo que pasa en el temblor esencial. El temblor esencial es raro que asocie una hipofonía, puede darlo, pero es menos frecuente que en la enfermedad de Parkinson. Y a nivel de miembros, el temblor esencial también tiene sus diferencias con el temblor de la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que el temblor en la enfermedad de Parkinson tiene determinadas características, como es un temblor de reposo y de mantenimiento de quietud, y el temblor esencial es sobre todo de acción, ¿verdad? El temblor esencial es un temblor de movimiento sobre todo. Pero lo que importa además son los signos que se asocian. Normalmente el temblor esencial puede haber familias donde, de temblorosos, como decimos nosotros, donde todos tengan temblor, pero normalmente queda en eso, no hay otra enfermedad y la progresión es muy, muy lenta. Nosotros estamos acostumbrados a ver en el adulto mayor lo que son los cambios motores con relación a la edad, pero digo, como temblor, el temblor esencial se mantiene
más o menos estable, con una discreta progresión a lo largo de la vida en el correr de los años. No así la enfermedad de Parkinson, que en la descripción misma de enfermedad de Parkinson tenemos la evolutividad, la progresividad. El temblor esencial puede progresar, pero mucho más lento, y sobre todo en relación a los cambios motores de la senilidad o del adulto mayor. Con respecto al tratamiento. Disculpen la pregunta. ¿Y el tipo de temblor, parece una pregunta, es igual? Por eso no. El temblor de la enfermedad de Parkinson es sobre todo un temblor de reposo y de mantenimiento de actitud. Y es el famoso temblor con inclusión de pulgar, ¿verdad? Es el famoso temblor de tipo cuentamonedas. Sin embargo, el temblor esencial es un temblor de movimiento cinético. Es cuando uno mueve, eso mismo, al hacer un movimiento voluntario. En la enfermedad de Parkinson, al contrario, el movimiento voluntario no aumenta el temblor. El temblor es más en reposo o en mantenimiento de actitud. Otra cosa importante, o que puede hacer diferencia en cuanto al temblor, y que no es menor, es la parte farmacológica. El tratamiento farmacológico en el temblor esencial no es obligatorio. O sea, no me va a cambiar la evolución. Ni el movimiento, ni el temblor. Ahí está. No me va a cambiar la evolución del temblor esencial un medicamento. Ustedes saben que se usan medicamentos especiales para tratar el temblor esencial, que son bien distintos a lo que se usa en la enfermedad de Parkinson. Son medicamentos clásicamente beta bloqueantes, que hay que tener en cuenta otras patologías, pero no es obligatorio el tema de si, por ejemplo, si al paciente no lo invalida, o se maneja con el temblor, no hay mayor problema. Ustedes me dirán que hay casos especiales, claro. Supongamos un violinista que tiene un temblor, va a necesitar que se lo atienda especialmente, ¿verdad? Y bueno, y hoy sabemos que en la enfermedad de Parkinson el diagnóstico precoz y el tratamiento, digamos, precoz, no pongamos preventivo, pero precoz, ayuda a minimizar los síntomas y a mejorar la calidad de vida, ya sea con antioxidantes, medicación específica o lo que sea. Pero este es otro de los puntos de diferencia entre el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. El tratamiento, cosa fundamental diferente, por eso importa hacer el diagnóstico. Por eso hay personas que dicen, yo tomo el medicamento, tal medicamento, teniendo diagnóstico de enfermedad de Parkinson y no mejoro. Esto puede ser un punto de diferencia y de meditación, ¿no? ¿Será una enfermedad de Parkinson? Claro. Diagnóstico erróneo puede haber. Erróneo, o a veces, como se dicen los maestros de la medicina clásicamente, los pacientes no leen los libros. A veces nosotros lo hacemos sencillo, pero a veces al examinar el paciente no es sencillo y bueno, no es culpa de nadie. A veces las pruebas terapéuticas son importantes. Por ejemplo, si un paciente no mejora, le dimos medicación antiparkinsoniana y no mejora su temblor, bueno, es una alerta, un alerta rojo, para rever o focalizarse en por qué no ha tenido mejoría ese paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no mejora? ¿Y qué cambios podemos hacer? Y habíamos hablado de la parte familiar. Es mucho más común tener en el temblor esencial familias con temblor que en la enfermedad de Parkinson. Es mucho más común. Exacto. Yo tengo temblor esencial, no me es invalidante. Lógicamente, como cualquier persona desearía no tenerlo, pero en la vida natural práctica, digo, mi mamá tenía temblor esencial, pero nunca supo. Yo vine a tener temblor esencial cuando vine a este grupo de parkinsonianos, porque yo tampoco sabía de la existencia de esa patología. Descubrimos cosas. Sí, vine a descubrir. Mi mamá tenía
pero ella nunca se enteró de que tenía, ni yo tampoco. Claro, porque toda la vida estuvo con eso, de sí, que o la letra, claro. No era invalidante para su vida práctica. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí está un poco lo que decíamos, la no progresión. El paciente se acostumbra toda la vida, por ejemplo, ya a escribir con un temblor y lo asume como característica personal, sí, y no le da corte, pero una de las cosas que lleva a eso es que no empeora. La mayoría de las, claro, porque si hubiera empeorado o hubiera cedido más invalidez, hubiera consultado. Sí, Marcelo. Sí, disculpen, le vamos a pedir a los que están viendo la transmisión por Zoom que apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿La escucharon a ella, lo que ella dijo? ¿La escucharon? Bueno, eso es un ejemplo traducido a la realidad, ¿verdad? Digo, es como lo que estamos diciendo se traduce a nivel familiar. De una de las diferencias es la progresión. Digo, no existe una enfermedad de Parkinson que se presente en la juventud y llegue a la edad adulta sin cambios. Siempre hay algún cambio asociado. No así en el temblor, y la parte familiar es algo que tiene que tenerse en cuenta también, aunque nosotros hemos hecho trabajos de que hay familias que asocian temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Por eso, no es tan ni negro ni blanco, pero lo normal es eso que tú decís. ¿Tá? Es eso que tú decís. Tiene que ver, no así entre uno y otro, la duración del temblor o la frecuencia. Sí, claro. El temblor esencial es un temblor que es mucho más rápido, y de menor amplitud que el de la enfermedad de Parkinson. Y es de movimiento, como dice la doctora, es de movimiento, porque si yo estoy quieta no lo tenés. Ni que hubiéramos hablado antes. No, pero es imprevisible, me parece. Claro, sí, pero es así. Solamente cuando voy a hacer un movimiento. Si tú estás quieta no lo tenés, al contrario del Parkinson. El temblor del Parkinson es de mayor amplitud y más lento. Tiene una frecuencia media, el temblor de la enfermedad de Parkinson. Una pregunta. Por ejemplo, mi esposo tenía, antes de saber que tenía Parkinson y eso, desde muchos años antes, tenía como un tic nervioso. Él hacía así, ¿no? Esto. Y después le apareció el Parkinson con el temblor en la mano derecha. Sí, yo también en la mano. Porque, o sea, esto era en la mano izquierda, pero le apareció en la mano derecha. Y una vez que le apareció y que se definió que era Parkinson, tenía mejor movilidad con la mano izquierda que con la derecha. O sea, es un poco insólito, ¿no? Pero me trae esos recuerdos. Claro. Si bien el tema de la asimetría, si bien es algo a tener en cuenta, no es patognomónico. Es mucho más frecuente que el temblor esencial sea bilateral o axial en la cabeza que la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson siempre los signos es muy común que predominen de un lado, derecho o izquierdo, de un lado. Es mucho más común. O sea, que sea simétrico puede ser, pero es más infrecuente. Lo frecuente en la enfermedad de Parkinson es que los signos siempre sean mayores de un lado que del otro. ¿Y qué cosa interesante al examen físico podemos ver? Que normalmente en la enfermedad de Parkinson el temblor es del lado donde hay menor rigidez, porque donde no hay tanta rigidez, porque del lado donde hay mucha rigidez el temblor no se expresa tanto. En la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson. Entonces, son pequeñas cosas que al examen físico podemos ir valorando y poniendo en una balanza a favor de temblor esencial o enfermedad de Parkinson. Un detalle, como ser, no sé si es común, pero yo tengo 75 años y no padezco de ningún dolor, ni antes de tener la aparición del temblor esencial ni después.
la aparición fue en el año 98. En octubre del 98 me detectaron que yo fui a la neuróloga, y lógicamente como yo desempeñaba una tarea que necesitaba mucha precisión porque fui podóloga de la tecnología médica, necesitaba una precisión no podés tener movimiento normal, claro. Entonces enseguida, a la semana de haber aparecido los primeros síntomas, fui a consultar. Pero yo, a pesar de que hace ya unos cuantos años que tengo el problema, digo, no, yo no padezco de dolor en ninguna parte del cuerpo. Tengo la misma agilidad que tenía antes cuando era joven, o sea, claro, relativamente de acuerdo a los años que tengo. Quiero decir, no padezco ninguna enfermedad articular, ningún dolor, ninguna rigidez, nada. Claro. Nada más que ese temblor en la mano derecha, que lo tengo en la mano derecha, pero nada más. Y a veces es muy claro que, como todo movimiento anormal, esto no es privativo del temblor esencial, pero ustedes saben que todo movimiento anormal aumenta con el cansancio, el estrés, la falta de sueño. Eso no es privativo, pero a veces, incluso cuando es un temblor esencial aislado y que no complica para la profesión del paciente, a veces con mínimos sedantes el paciente se maneja sin necesidad de una otra medicación específica. Pero esto no es privativo del temblor esencial. Todo movimiento anormal empeora, aumenta cansancio, estrés, falta de sueño. Todas esas cosas empeoran los movimientos anormales. Y yo me iba a referir, con respecto a lo que dijiste tú, a los trastornos de la marcha. En el temblor esencial no tiene por qué haber otra cosa asociada como los trastornos de la marcha, la rigidez, los trastornos de postura, no tienen por qué estar. Se nos complica cuando pasan los años, y esto se suma a lo que nosotros llamamos en el adulto mayor la desintegración motora senil. En el adulto mayor hay cambios motores que no son enfermedad de Parkinson, hay trastorno de equilibrio, hay lentitud, pero son por, el envejecimiento natural de la edad, pongamos así. Hay cerebros que envejecen antes, otros que envejecen después, pero no hacemos diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que si nosotros viviéramos la cantidad de años suficiente, todos tendríamos algún signo de Parkinson, porque es una enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento anormal del cerebro. Lo que pasa es que normalmente no nos da tiempo para eso, pero es una enfermedad, es un envejecimiento anormal del cerebro, ¿sí? Anormal del cerebro. Otra cosa es que, con respecto al tratamiento, que recién tomamos ese tema, no me lo preguntaron, pero igual lo voy a decir, la neurocirugía funcional también se puede aplicar al temblor esencial. También se puede aplicar, mucho más sencillo. Hablamos algo de eso. Mucho más sencillo porque es muy puntual y sabemos exactamente qué es lo que está, digamos, complicando, fallando. Ahí está. O sea que la neurocirugía funcional es un tratamiento que puede ser común tanto al temblor como a la enfermedad de Parkinson, si lo amerita, ¿no? Si después de hacer el tratamiento adecuado, claro. Eso como siempre. Muy poco, muy leve. Demasiado. No te complica. No. Cuando tengo frío, el cuerpo frío, cuando nervioso. Los cubiertos, vaso, los manejas bien. Pero el equilibrio sí. El equilibrio sí. Entonces, tratar, digamos, un temblor esencial es mucho más puntual, no es la enfermedad tan global como la enfermedad de Parkinson, que sabemos que muchas cosas son las que están, muchas redes. Bueno, eso hay que practicar. Afirmar normalmente como firmaba antes. Bueno, ahí hay que tener ciertas estrategias, igual que en el temblor esencial. Para usar un cubierto, para firmar, siempre apoyar
el antebrazo, nunca en el aire, nunca en el aire, tomar determinadas precauciones. Incluso hay gente que cuando sabe que tienen que hacer algo importante como firmar algo, que no hay otra situación, otra manera de resolverlo. Por ejemplo, no tomar mucho café, no tomar mucho té antes de hacer eso para no incentivar el temblor, o mate. un vinito caliente. Bueno. Doctora, ¿y qué es esto que a veces se ve? No digo que entre nosotros, acá creo que no hay ningún compañero ni compañera, pero eso tic nervioso, ese famoso tic nervioso que se decía, que antes de repente la gente... Sí. ¿Qué viene a hacer? Sí, eso ya es algo que no tiene relación con estas enfermedades que lo estamos hablando, salvo en la parte farmacológica. A veces en la enfermedad de Parkinson, que tiene un tratamiento prolongado, y como complicación del tratamiento prolongado pueden ver esos movimientos anormales que son tipo clonias o mioclonias o sobresaltos. A veces en el temblor esencial empiezan o se asocian no solo el temblor esencial, sino pequeños sobresaltos musculares que se llaman mioclonias, que tienen toda la misma enfermedad. Esos movimientos que tú estás hablando es otro tipo de movimientos anormales, que son los tics motores, que pueden ser benignos o formar parte de una enfermedad psiquiátrica, pero los movimientos anormales rápidos de tipo clonia pueden ser parte del temblor esencial, pueden formar parte de la enfermedad de Parkinson, especialmente relacionada al tratamiento prolongado, o pueden ser otro tipo de tics en relación a enfermedades psiquiátricas. O sea que esos movimientos anormales, muchos, hay que estar muy atentos y ser muy avesados en eso, porque, es una especialidad el movimiento anormal, ¿no? Sí. Claro. Todo lo que puede provocar la parte farmacológica de un paciente psiquiátrico es muy amplio. Cada paciente puede desarrollar un movimiento especial, no hay dos pacientes que tengan el mismo movimiento, y entonces requiere un adiestramiento, una expertise importante, que a veces se logra con años y con observación, ¿verdad? Quería comentar una cosa. ¿Usted es ofrenda? Soy. ¿Usted se acuerda de mí? Estoy con problemas de memoria. No, usted me atendió en mi casa, allá en Basilio Araújo, y me atendió en el Paso Molino la primera vez que yo fui. Pues estamos los dos espléndidos. Pero estamos espléndidos los dos. No, porque cuando yo fui a verla, Casmú. Casmú de Paso Molino primero, pero después me atendió en mi En Yupes. En Yupes, una graciada. En la Graciada, sí. En la graciada. Yo había ido, derivé de un traumatólogo a un neurocirujano. Usted me dijo, ¿por qué fue ahí? Es español. Edgardo. Porque no es lo correcto. Pero yo, como tenía un problema de movimiento, pensé que me estaba perjudicando. Claro. Y la vez que fui, esto antes que viera usted, me hizo el análisis normal de caminar, y todavía me puso, no es Parkinson. A mí me lo diagnosticaron después el Parkinson. Yo los síntomas que tengo son los mismos. A veces un temblor así, la parte derecha nada más, y el equilibrio sí. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, con el temblor esencial me entregaron las... ¿Y medicamentos? Bueno, sí, tomo. ¿Cuáles? Tomo Prolopa y tomo Tonotil. ¿Unos cuantos? Los dos, Prolopa y Tonotil. Sí. El punto es que, como la enfermedad de Parkinson empieza tan larvadamente, a veces al principio los signos son difíciles de diagnosticar. Por suerte ahora tenemos, cuando hay duda,
algún examen de los que suman imagen y función, como es el SPECT y todo eso, que pueden apoyar el diagnóstico, ¿verdad? Porque a veces incluso no se olviden que hay medicamentos que pueden provocar síndrome parkinsoniano y hay dudas, o pacientes que de antes tienen el temblor y van desarrollando enfermedad. A veces lo que se exige es control, ¿verdad? Porque es control. Y ayuda. Sí, mejora. Me el Tonotil, que es más rápido de la acción. 28, 9, 24. Si fuera por mí dejaba uno de los dos, pero justamente que, no sé, claro, uno no quiere tener lo que tiene. Sí. Claro. Pero no sé si el diagnóstico es exacto o no. Y te dice que para... Yo tengo no puedo decir nada. Pero en la evolución desde que empezaste, ¿has mejorado? En 2019 más o menos. Pero bueno, ¿has mejorado con la medicación? ¿Cómo te has sentido? Yo digo que me da mayor seguridad. Y bueno, porque si te sentís más seguro, mejor. Yo lo tengo muy espaciado. Es bueno, entonces quiere decir que mejoraste. Sí, mejoré, sí. Yo tuve... Ayer fue que estuve en la Aurora, pero el problema mayor que tengo es el equilibrio. Sí, el otro punto que normalmente se pide en la consulta es la posibilidad de que el paciente siempre venga acompañado, ¿no? Porque a veces el paciente admite o siente algún síntoma y el acompañante o la persona conviviente puede aportar otros datos que ayudan muchísimo al diagnóstico. A veces los pacientes niegan algo que en el momento de la consulta no se ve. Digo, nosotros la verdad que es algo tan cambiante, y 2 días el paciente con Parkinson no está igual, que implica un ejercicio importante, ¿verdad? Un ejercicio importante. No es que haya que ir acompañado, es que aporta la persona que convive puede aportar datos distintos al paciente que ayuden al diagnóstico o que hagan cambiar algo del tratamiento. Por ejemplo, el tema del sueño en el parkinsoniano. A veces el paciente no advierte los trastornos de sueño, la inquietud que se tiene en la noche, y lo advierte el acompañante. Lo que advierte el paciente es que se levanta cansado y que al otro día se duerme porque no ha logrado descansar, y eso capaz que el paciente, ay doctora, al otro día estoy que me duermo, que me canso. ¿Y cómo duerme? Bien, pero preguntándole al acompañante aporta todos esos trastornos del sueño, que bueno, por ahí hay un hilo conductor para lo cual se puede dar una ayuda, ¿verdad? Entonces, por eso, no que uno tenga mala intención o que no le crea al paciente, sino sino que el aporte que pueda hacer el conviviente, el acompañante o quien sea, sirve, muy importante, sobre todo en el sueño, porque el paciente no advierte o a veces no recuerda las pesadillas o los sueños vívidos que ha tenido, y lo que sí se da cuenta es que al otro día está cansado, o que no presta atención, o que no puede leer una página porque se distrae, o que se duerme. Entonces ese es un dato clásico que puede aportar el acompañante. Una experiencia no con el Parkinson, pero mi esposo estaba con un problema de dolor en el pecho, estaba tratándose con el cardiólogo, y una noche viene de sacar la perra y dice, ay, hoy sí que me siento mal, y bueno, mañana yo te voy a acompañar a la cardióloga, justo tenía consulta. Dice, no es necesario, sí, yo voy a ir. Al otro día le digo, doctora, anoche mi esposo no se sintió bien. No es para tanto. Ya le quería restar importancia, porque parece inconscientemente la persona le resta importancia y cree que restando la importancia la patología. Eso pasa.
Eso, o al revés, hay pacientes que, digamos, exageran alguna cosa, hay de todo, claro. Es cierto. Es lo que le pasaba a mi esposo, era más como condescendiente, no, como que no quería contar lo que pasaba. Y yo le dije, no, doctora, él se sintió mal, enseguida le hizo hacer un eco, sí, y estaba transitando un infarto. Mirá tú. Si yo no hubiera dicho eso, capaz que pasaba inadvertido. Por eso es importante, como usted dice, que el paciente, si es posible, vaya acompañado. Sí, recordemos que la enfermedad de Parkinson, digo, no hay que sobrediagnosticar ni nada por el estilo, pero la enfermedad de Parkinson puede empezar desde dolores, hasta calambres, hasta trastornos del sueño, hasta con depresión. Entonces, es tan polisintomática la enfermedad que un diagnóstico al inicio, si bien es súper importante, no siempre es sencillo. Distinto es el paciente que se acerca a la consulta con un signo clásico, con un temblor, un trastorno de postura, que bueno, ahí ya la enfermedad hace rato que empezó, como ustedes saben, ¿no? Porque los síntomas motores no son del principio de la enfermedad. Como todos saben, la enfermedad empieza mucho tiempo antes de empezar las manifestaciones motoras. Y como ya hemos hablado otras veces, la enfermedad puede empezar por muchos signos y síntomas que no son privativos de la enfermedad de Parkinson, sino que pueden ser por otras patologías. Y bueno, hay que hacer un ejercicio que a veces como que vale la pena, otras veces no, pero cuanto más alerta se esté, mejor, ¿verdad? Cuanto más información se tenga, mejor. ¿Cuántas personas hay, como le pasó a él, que empiezan con de repente dolores, calambres, depresión, que son síntomas muy, muy comunes al inicio de la enfermedad? Y bueno, traumatólogo, neurocirujano, que a veces pueden solucionar algo, otras veces no, o otras veces se encuentran otras patologías. Es una enfermedad muy compleja en todo sentido, que por suerte cada vez se va pautando más el diagnóstico y cómo tratarla, pero no por eso deja de ser polisintomática y hay que estar atento a todos los síntomas, ¿no? Como usted nos ha dicho, ha advertido, y bueno, todos los neurólogos hacen hincapié que también una de las manifestaciones premotoras es el estreñimiento. ¿Y cuántas personas tienen estreñimiento y es otra cosa? Inadvertido. Claro. A ver, supongamos enfermedad de estreñimiento, es mucho más común que sea por causas locales que por enfermedad de Parkinson, claro. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y es así. Ahora vieron que se habla mucho de los trastornos del olfato, en el Alzheimer y todas esas cosas. Y bueno, a veces pasan inadvertidos, ¿no? A veces pasan inadvertidos. Sí, fue la enfermedad con el COVID también. El famoso COVID. El famoso COVID. Por eso, están variadas las patologías que pueden dar el mismo síntoma, que a veces no es para nada sencillo, ni para el médico ni para los pacientes, ¿no? Ni para el médico ni para los pacientes. Hoy en día andan contando los 40 síntomas no motores. Más o menos, sí. Cada vez se suma más, la lista es muy larga. El problema es que de todos esos signos y síntomas, yo creo que menos del 1% es patognomónico. Todos pueden asociarse también ser de otras patologías. Entonces no son privativos de otras patologías. Vamos sumando síntomas, pero también puede ser por otra cosa. Entonces está bien que se vayan sumando síntomas, pero no ayudan al diagnóstico. Yo creo que algo que ha ayudado mucho al diagnóstico es la parte de imagen funcional, ¿no? Asociar la imagen con la función del cerebro, los estudios con levodopa. Creo que eso ha ayudado mucho al diagnóstico en los casos de duda o que realmente hay que tomar una decisión en cuanto al tratamiento, ¿verdad? En los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Un paciente, por ejemplo, con una esquizofrenia que desarrolla un parkinsonismo, ¿es enfermedad de Parkinson o es por la medicación?
¿Cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Qué pautas tenemos? Ese es un tema apasionante que, bueno, por ejemplo, un paciente con una enfermedad psiquiátrica, una esquizofrenia, que necesita medicamentos para tratar su patología psiquiátrica. Esos medicamentos sabemos que pueden desarrollar parkinsonismo. ¿Cómo se diferencia ese parkinsonismo de la enfermedad de Parkinson? Sí, si es por el medicamento en sí o no. Bueno, ahí empieza el expertise del médico, ¿verdad? Cómo hacemos, cómo tratarlo, cómo estudiarlo, pero es algo apasionante y es una subespecialidad, ¿no? Apasionante, que a mí me ha gustado mucho, pero es algo que también hay que tener presente y saber cómo resolverlo, ¿no? Sí, y que no cualquiera lo puede hacer. Sí. Porque vienen los colegas psiquiátricos y me dicen, ofrenda, este paciente puede tener una enfermedad de Parkinson, a mí me parece por tal cosa, por tal otra, que puede ser, tengo dudas de que el parkinsonismo sea farmacológico por los medicamentos, y bueno, ¿y qué aporte hacemos nosotros? Bueno, ahí hay que empezar, y es todo el tema, además de la parte ética médica, la parte de poner una balanza, el gasto que uno hace para el diagnóstico, ¿verdad? Porque todo lo que pidamos, todos los estudios tienen un costo. Hay que poner una balanza. Si eso va a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, por supuesto que se deben hacer. Pero ¿se llega a un diagnóstico definitivo? Sí, muchas veces sí. El hermano de una amiga que desarrolló esquizofrenia cuando tendría 19 años, claro, más o menos. Sí, la edad típica, sí. Sí, como frecuentemente. Cuando llegó a una edad de tipo 60 años, realmente estaba rígido. Mal. Bueno, mi amiga logró internarlo en una clínica que no era una clínica psiquiátrica, era un residencial para tercera edad, pero se mantuvo perfecto con la medicación que le daban, podía convivir con las demás personas del residencial que no eran psiquiátricos perfectamente, y eso le daba un cierto temblor la medicación. Claro. Pero él se manejaba tan bien que eso, claro, si se maneja bien, significante. Esa es otra cosa. La medicación. Claro, lo que uno siempre busca es la famosa calidad de vida, ¿verdad? Mientras el paciente, lo que uno quiere es que el paciente se mantenga autoválido y con una buena calidad de vida. Mientras el paciente se mantenga así, nosotros lo que hacemos es acompañarlo. Ahora, cuando hay algo que llama la atención o hay algo que empieza a invalidar al paciente, es ahí donde hay que abrir los ojos, hacer estudios y cambios. Porque realmente, si el paciente para sus necesidades, su entorno social, hace lo que debe que hacer o cumple con las expectativas, estamos todos felices y contentos. Claro. El tema es cuando el paciente empieza a tener invalideces que lo complican para su actividad diaria. Claro. Totalmente. O los pacientes que están muy expuestos. Nosotros hablábamos siempre, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero que va a ver una obra con un temblor o con invalidez, las personas que no saben lo miran con determinada desconfianza. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, imposible de que trabaje el cirujano. Imposible, claro. Todo depende de la exposición. Capaz que un paciente en una oficina o en otro tipo de actividad pasa sin problema, pero los pacientes que están más expuestos necesitan, como hablamos hoy de un pianista con temblor, un violinista, o un dibujante, un pintor, un pintor que tiene temblor. Ahí el tratamiento tiene que ajustarse a los requerimientos del paciente. Lógico. Me río porque ayer hablé con Ana María Sarabia y me decía que en el residencial, no sé si está Ana María o no. Hola, Ana María. Me decía que en el residencial estaban trabajando con latas de la leche de bebé. La leche. Estaban pintando, haciendo macetas. Sí. Haciendo macetas. Y ella, con el temblor que tenía, hacía manchones. Pero bueno, bienvenido sea lo que se pueda. Claro. Un pintor profesional es diferente.
Entonces digo, todo depende de la actividad que tengamos, lo expuesto que estemos, y ahí hay que ajustar el tratamiento que hacemos. O sea que hay que tener mucha cintura para todo y estar de acuerdo con el paciente, ¿no? Interrogatorio a fondo. Interrogatorio a fondo, y que por eso es importante que también el acompañante del paciente nos diga qué cosas ve limitadas o para qué necesitamos mejorar. Pero depende de la etapa de la vida. De la etapa de la vida, depende de muchas cosas. Si la persona ya está jubilada, claro, retirada de la actividad, y bueno, pero alguien que tiene que trasladarse todo el día, que tiene que tomar un transporte público, que tiene que subir y bajar escaleras, no es alguien que pueda hacer una vida más tranquila en su casa, sin escaleras, sin alfombra. Es totalmente diferente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, Marcelo. Cuestionarios a mí me encargó mucho, sobre todo seguro esencial. Realmente, doctora. Bueno, medio improvisada. Este tema para mí es apasionante. Porque por más que lo hayamos hablado y lo volvamos a hablar, siempre hay cosas que surgen en el diario. O anécdotas o cosas familiares. Realmente es interesantísimo. O a mí me pasó tal cosa o a mí me pasó tal otra. Siempre hay aportes nuevos. Siempre hay aportes nuevos. Y de repente nos olvidamos de algo y el refrescarlo otra vez es bueno. Sin duda. Porque tener el conocimiento también nos saca los miedos. Exacto. El paciente siempre es el que más tiene que saber acerca de su enfermedad y mejor conocer a su organismo, ¿verdad? Porque es el que más puede aportar. Digo, cuanto más conozcamos nuestro organismo y qué nos está pasando, mucho mejor para transmitir. Somos nosotros los que primero vemos los cambios en nuestro organismo. Somos nosotros que primero nos damos cuenta o que me estoy cayendo frecuentemente, porque me caigo, o porque observo un calambre, o porque tal pierna no está respondiendo como antes. Y la verdad que somos nosotros los primeros en advertir esos cambios, ¿no? Digo, estoy hablando de los motores y del Parkinson como de otras cosas. Pasa lo mismo con la vista, con el oído, con el gusto. Digo, pasa lo mismo con todo. Y eso que usted dice, si nosotros le decimos al neurólogo lo que nos está pasando, el neurólogo puede entendernos. Si no contamos las cuanto mejor nos expresemos, no puede ayudarnos. Cuanto mejor nos expresemos y compartamos lo que nos pasa, más productivo va a ser para la historia. Profesional. Sí. Lógico. A veces ha pasado que uno ve pacientes por mucho tiempo y que vienen un día a la consulta y traen un síntoma, pero desde siempre, y no le había llamado la atención. No estoy hablando de Parkinson, no hablo de otras cosas, que no le llama la atención y por eso no lo comparten. Pasan, esas cosas suceden. Como no llama la atención o no molesta, no lo dicen, y capaz que para nosotros es muy importante. Claro, y para el paciente, como hace mucho tiempo que lo padece, le parece... Lo toma como normal. Cuestión de los años, cuestión dicen, ¿no? Claro, exacto. Por eso es muy importante, además de que el paciente pueda ir con alguien, con alguna compañía a la consulta, capaz que tomarse el trabajo de anotar. El tema de anotar es un sustituto que es muy útil, porque a veces en el momento de la consulta, con que el médico y el paciente disponen de poco tiempo, son 20 minutos la consulta, 15 o lo que sea si es primera consulta, se pueden pasar por alto muchas cosas, es importante. Entonces, llevar un recordatorio, una anotación, me parece que también no sustituye, pero es algo útil. Sí, cuando se está frente al médico siempre nos olvidamos. Se nos nublamos. O sea, no nos acordamos. Entonces, nos nublamos. El llevarlo anotado es otra solución. Sí. Digo, un recordatorio es importante, ¿no? Es importante. Muy importante. Un recordatorio es importante. Como siempre, los encuentros con ustedes es muy agradable. Lo hemos aprovechado mucho. No solamente es agradable, es muy informativo. Bueno, un poco improvisado, pido disculpas. No,
No, por favor. Pedimos disculpas por lo improvisado, espero que estén todos muy bien. Disfruten de estar en la casa, pero sin quedarse quietos, ya sea que es el ejercicio físico o mental, pero no quedarse quietos. Y traigan cosas para compartir, que es lo que importa. Y bueno, sigamos festejando este mes de los 20 años de la... Porque el ser humano de la es ¿En serio no podemos intervenir nosotros? No lo teníamos armado, pero si querés... Si querés aportar algo... 2 preguntas más. Quería hacer una consulta con la doctora. Te escucho. A mí me pasó el otro día que fui a un baile y iba caminando bien, tranquilo. Ya me dejás boquiabierta, un baile me dejás boquiabierta. Cuando llego a donde tengo que empezar a bailar, las piernas que me pusieron como que pesaban 500 kilos cada una. Claro, claro. ¿Qué solución le puedo encontrar a eso? Me gusta bailar. Seguir bailando, porque eso fue la parte emocional. Seguir bailando. Eso se ve, eso es un bloqueo. Y ahí es lo mismo que cuando vamos a pasar un obstáculo. Ahí lo que tenemos que aprender... ¿Quién está hablando? Sergio. Ahí lo que tenemos que hacer, Sergio, es aprender a desbloquearnos. La técnica que te resulte más cómoda, la que hayas aprendido más, la que el fisiatra, fisioterapeuta te parezca que te es más útil, pero ese es un bloqueo, y hay que aprender a desbloquearse dependiendo de las circunstancias. Pero no por eso tienes que dejar de ir a bailar, que me encantó, y hay que, cuando te pase eso, sin problemas, sin apuro, sin estrés, desbloquearte. Tú sabes que eso puede pasar teniendo la enfermedad, pero es algo, digamos, habitual, normal. Igual que cuando vamos a bajar el escalón de la vereda, que nos puede pasar, desbloquearnos y por eso caernos. Pero hay que buscar todas las técnicas que la fisioterapeuta les ha enseñado para desbloquearse. Marcar el paso. Marcar el paso puede ser una. Levantar las rodillas. También. Lo que al paciente le resulte que sabe que es más útil. Pero no traumarse ni sentirse... Seguir bailando. Lo hice Seguir bailando. El sábado pasado trabajamos eso. ¿Qué cosa? El desbloquear. ¿Te acordás que estuvimos caminando? Sí. Bueno, el desbloqueo. ¿Cuál de ellos? Un cable a 220. Que también. Por favor, en esta época de incendio, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro compañero que quiera preguntar algo? Yo, pero hola, Beatriz acá. ¿Cómo estás? Hola. Bien. No es una pregunta, lo que le quería decir es que cuando usted planteaba hoy de ir cuando yo fui a ver al neurólogo y me hizo el diagnóstico, fue realmente importante que haya ido porque mi madre, él hizo una serie de preguntas que yo no tenía idea que me pasaban, le preguntó por cara, por el tono, por un montón de cosas, y eso creo que lo ayudó al diagnóstico, además de todos los exámenes que me hizo en el momento, ¿no? Sin duda, que no es por mala voluntad, que tú no se lo dijiste, sino que a veces el paciente o no se da cuenta o lo pasa inadvertido. Sí. Sin duda. Claro, sí, era nada más que realmente sí aportó que mi madre fuera porque veía cosas que yo no había percibido. Sin duda. Bueno, muy interesante la charla. Bueno, nos vemos. Chao, compañeros, amigos. Yo no quise aparecer y se casó y corté para que no escuchara. Hola, Ana María. Hola. Hola, muy buena la charla. Siempre son así, todas. Bueno, me alegro que pueda ser útil. Acá estamos para compartir algo con ustedes. ¿Es cierto lo de las latas, Ana María, o no es cierto? ¿Eh? ¿Es cierto lo de las latitas o no es cierto lo de las latitas?
es cierto. Bueno. Yo hice manchones porque dije, si me Está pongo perfecto. a ayudar con este, Lo que se pueda. no disgusto nada. Lo que se pueda, perfecto. Preciosa, después te voy a mandar una foto. La acepto. Lo que importa es la actitud. Lo que importa es la actitud. Exacto. Bueno, nos vemos el último sábado de julio. Chao, un beso, Ana María. Gracias. Chau. Que pasen bien. Chao, Un abrazo grande para todos. Chau. Chao.